Muy buenas noches, mi nombre es Alina Ángel y hago parte del equipo de la editorial Libros para Pensar. Somos una editorial con sentido social que acompaña, apoya, forma y promueve integralmente a los escritores. Desde el 2017 hemos venido cumpliendo nuestra gran causa, que es promover la lectura y la escritura para formar personas críticas, capaces de comprender, analizar y gestar el buen desarrollo de la sociedad. Ya van a ser 6 años en los que, gracias a nuestros viajes de promoción y apoyo a los escritores, hemos publicado 97 títulos. Poesía, novela, narrativa, cuento, formación musical, botánica, formación humana, creación literaria, espiritualidad, ensayo, emprendimiento, contabilidad, educación, economía, política, crónica y biografía. Más de 200 escritores hoy hacen parte de nuestra familia editorial, hombres y mujeres de todas las edades que caminan juntos apoyando el trabajo que realizamos. Hoy hacemos la presentación del libro Decime Bandoneón, de Laura Cecilia Bedoya Ángel, quien nos acompaña en este momento para hablarnos de su gran obra. Sobre la autora. Laura Cecilia Bedoya Ángel nació en Medellín. Es socióloga de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia. Se ha desempeñado como maestra de básica primaria y preescolar y supervisora docente. Ha sido guionista de obras para baile de tango y flamenco, tales como Hombre de la Esquina Rosada y Un tango por un poema, homenaje a Evaristo Carriero. Ha sido además columnista en el periódico El Mundo de Medellín, suplemento Palabra y Obra, el periódico Vivir en el Poblado de Medellín y el portal Las Dos Orillas. También ha participado como panelista frecuente en encuentros culturales y programas radiales en Medellín y Montevideo. En el 2017 fue una de las panelistas invitadas al evento Los 100 años de la Compartita en Uruguay. Recibimos con un fuerte aplauso a Laura Cecilia Bedoya Ángel. Laura Cecilia nos va a compartir unas palabras que ha traído preparadas y luego nos acompañará en el escenario para un conversatorio Edgar Augusto Delgado Verano, director de la editorial Libros para Pensar. Bueno, un saludo muy cálido para todos. Palabras preparadas y no preparadas, porque lo sorprende, yo no sé si se oye bien, porque me han sorprendido la llegada de personas mejor así, que hace tiempo no venimos. Entonces, para hablar tangueramente, les cuento que los tangueros, cuando van a hablar del corazón, dicen que el que está en la zurda, y es el que está en la zurda. Es el que está en la zurda el que les va a hablar. Entonces, precisamente por la emoción, no quiero nombrar personas porque ahí sí que me va a quedar difícil hablar cuando diga los nombres de cada una que nos traen tantos recuerdos. Este libro tiene muchos agradecimientos a mucha gente, empezando por mi esposo, por el vídeo, que ha sido el centinela de los artículos. Y de ahí en adelante están todos mis amigos, mis familiares y mis lectores. Después de este saludo quiero contarles que empecé a escribir porque sentí que las letras de los tangos me hacían preguntas. Unas me llevaron hasta la literatura, la pintura y otros discursos. Como ejemplo está el poema La costurerita que dio aquel mal paso,
de Evaristo Carrero, un poeta argentino, donde anidan las milonguitas. Las milonguitas son las trabajadoras sexuales, así les dicen en el tango. Esto me hizo reflexionar sobre el papel de la costura en la mujer, este poema de la costurerita, que lo ejerce la mujer como acto de resistencia, y entre ellas encontré a Penélope. Después, en las letras de Irene Vallejo, leí esta referencia. Las primeras narradoras de historias, las más antiguas, eran las mujeres mientras cosían, porque me llama la atención que haya tantos términos en común entre los textos y los textiles, que hablemos constantemente del nudo de una historia, del hilo del relato, de una trama, del desenlace de la narración, de botar un discurso, y así son infinitos los términos en los que relacionamos coser y narrar. Pero como es preciso terminar, para no hablar muy largo, la primera vez que oí el tango sur, como lo decía en el video, el tango sur es escrito por Homero Manzi y la música es de Aníbal Troilo. Entonces yo estaba en una finca y mi hermano Manuel me llevó un cassette y a mí me parecía imposible que hubiera tanta belleza en un tango. De hecho dicen que el tango sur es uno de los himnos del tango. Hasta que encontré la fuente de inspiración en los tres libros de Borges, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín. De toda esa escritura, de todo ese poema no me faltó sino un verso. Después en una reunión virtual con unos amigos, entre ellos un gestor cultural de Montevideo, Fernando Rossi, que obedeció a un conversatorio en homenaje a la muerte de Panchito Nolé, escuché la siguiente anécdota en la voz de Fernando. Hice una entrevista extensa a la cantante Nelly Omar, quien tuvo un idilio con Homero Manzi, que estaba casado. Era ella quien en última instancia decidía si había encuentro o no. Manzi llegaba hasta su casa y le hacía un llamado con unos toquecitos en la ventana. Cuando ustedes escuchen el tango sur, el verso muy personal que le faltaba por ubicar fue y mi amor y tu ventana. Muchas gracias. Bien, invitamos a la señora Laura que se siente ella. Ya vamos a tener un conversatorio con ella. Bueno, un aplauso muy grande, una felicitación. Quienes hemos tenido la oportunidad de publicar un libro sabemos la emoción que se siente cuando se ve la obra publicada. Y ella nos había postergado deleitarnos con sus lágrimas en los otros eventos que hemos tenido, no se ha emocionado tanto como hoy. Y esto es a ustedes que han decidido hoy acompañar. Muchas gracias. Quiero saludar al doctor Emilio Alberto Restrepo, escritor del libro 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación, que hace parte de la editorial Libros para Pensar, que también nos ha acompañado en todo el proceso que llevamos, sobre todo este último año que nos vinimos con la empresa para Medellín. Y fue él quien nos hizo el puente con esta gran mujer que ahora hace parte de la familia Libros para Pensar. Gracias, doctor. También contamos con la presencia del escritor Leonardo Hernández, que acaba de publicar un libro que se llama Autismo, Transformación de Vida, y es bueno que pues hoy esté dándole esa palmadita en la espalda de apoyo a la señora Laura. Gracias, Leonardo, un libro muy bueno. Y también pues a Lina, que ya la escucharon, también escritora de la editorial, con un libro que se llama Aunque sea poco. El equipo de la editorial siempre pues unido, acompañando integralmente a la escritora como lo hicimos, y felices con ella de presentar una obra que realmente es de mucha grandeza. Está con nosotros Juan, Wilfer, que han estado en todo un proceso con el acompañamiento que hemos logrado hacer. Uno de los escritores de aquí en Medellín, el señor Orlando Ramírez Casas,
escribió algo sobre su libro, le mandó un gran abrazo, fuera de que es un excelente lector, un excelente escritor, muy buen paisa, también es amante del tango. Creo que en algunos momentos, en algunos encuentros se han cruzado, ¿cierto, señora Laura? Entonces dice, sobre Decime Bandoneón. El título Decime Bandoneón, escogido por Laura para su libro, proviene de la primera frase del tango Cacho Castaña y Rubén Juárez, titulado ¿Qué tango hay que cantar?, que en el siguiente enlace podemos escuchar. Entonces ya el artículo lo publicaremos y ustedes podrán escuchar ese tango. Dice Laura Bedoya en la página 136 de este libro: pensemos que el tango no es asunto de un momento determinado, ni episodio de un festival o de un show. Es preciso adentrarse en su historia para conocer su origen, influencias, transformaciones y personajes. Sobre todo y ante todo, hay que entender su espíritu y su esencia para que el ejercicio del baile, la interpretación de su música y sus letras lleguen hasta un auditorio conocedor y suceda lo que hemos llamado apreciación, con una ilustración previa. Cierro comillas. Es decir, la autora invita a estudiar el tango y a conocerlo en todos los aspectos para poderlo apreciar como es debido, para poderlo conocer, porque ya sabemos que nadie puede amar lo que no conoce, y yo agregaría que no se puede conocer lo que no se estudia. Más adelante la autora compara el análisis a conciencia del tango con el análisis a conciencia que es requerido para poder amar la música sinfónica, la música lírica, la ópera y demás manifestaciones de la denominada música clásica, tomando el término de una manera genérica que abarca lo barroco, lo romántico, la música de cámara y hasta el canto gregoriano. Quien piense que el tango es música de hombres se equivoca. Las mujeres son proclives a amarlo con ardor y estudiarlo con dedicación, al punto que, como dijo alguno, a veces hasta nos dan sopa y seco a los hombres. En Medellín, los programas radiales de Gloria Franco Jaramillo, la presidenta de la Asociación Gardeliana de Colombia, y de Victa María de Félix Romero y María Inés Fernández Álvarez, son ejemplo de programas bien preparados y bien realizados. La difunta Omara Rivera Chamorro, si bien era coleccionista de mucha música y hablaba de ella, tenía una importante colección tanguera y sus programas tangueros eran de antología. Cuando se presentó la pandemia, mucha gente empezó a emitir programas desde sus casas por vía de Facebook y YouTube, y llamaron la atención los videos de la socióloga Laura Cecilia Bedoya Ángel, por su claridad y amenidad, y por la certeza escogencia de los temas. Muchos años lleva ella viviendo el tango y dedicada a escribir artículos y columnas tangueras que avalan sus conocimientos no solo del tango, sino de la literatura y la cultura general. Conocimientos que entreteje atando cabos y descubriendo hilos en las letras de tango con textos que se remiten en las épocas de Virgilio, Ovidio y Homero. Para hacer esto hay que conocer ambos mundos, entendiendo que tratándose de tango, el dominio del lufardo y de la jerga criolla y el rioplatense argentinismos que llaman también pueblo. En un artículo de Laura Cecilia leí que la palabra bandoneón proviene del alemán que fue su inventor, y otro aprendí que el tango, la última cuerda, significa la última embriaguez y borrachera, y que las kurdas o los kurdos del lunfardo provienen de la cosmopolita migración a la porteña ciudad de Buenos Aires, cuando los marineros de muchos confines solían asentarse en los fontines de la boca del riachuelo y a rememorar las épicas borracheras de los marineros kurdos, regados por los bares portuarios del mundo. ¿Qué muestra esto? Que la estudiosa Laura Bedoya no se limita a consultar en los diccionarios el significado de la palabra kurda, borrachera, con el verbo enculdelar, sino que se adentra en su etimología y en su procedencia, y que no se limita a aprender para sí misma, sino que siente afán de comunicárselo a los demás, dejando entrever su vocación de maestra, que ha ejercido en los niveles de la primaria escolar. Laura
ya no me quedan dudas, es una tanguera de ley, con sobrados merecimientos. Los casi 70 artículos publicados en este libro son una recopilación seleccionada de lo que el público por años en el suplemento Palabra, Obra del periódico El Mundo de Medellín, de los que publicó en el portal Las Dos Orillas de Internet, de los que publicó en el periódico Vivir en el Poblado de Medellín y de los publicados en su blog de Cine Bandoneón. Son artículos de escritura impecable que muestran erudición, pero cuya lectura resulta agradable y entendible para el lector común. Contienen datos para estudiosos y contienen datos coloquiales para los compadritos de barrio que no nos devanamos las cabezas profundizando en los significados. Sus artículos colman las expectativas de todos. También ha dictado conferencias sobre el tema tanguero en nuestro país para la Asociación Gardeliana. Es todo una maestra. Es ella bailarina de flamenco, lo que habla de sus actitudes para la danza, y es también bailarina de tango. Y llegado a este punto debo decir que ante su versatilidad me quito el sombrero. Escuché que lo hace bien bailando el tango de salón. Si bien en la presentación del libro se abstuvo de hacer demostraciones en este aspecto, pero manifiesta en la página 295 que, abro comillas, no en vano todos los que hemos estado embelesados viviendo el tango, y especialmente el baile, que la pareja de Juan Carlos Copes y María Nieves Rego se deslizaba en pasos armoniosos haciendo dibujos, con las figuras que ofrece la coreografía, firuletes, ganchos, planeos y los adornos que permitiera en el momento despertando admiración y alegría en el público, y muchas veces logrando el frenesí, así que muy bien hubiera podido llamarse los danzarines de los pies alados. Son palabras de conocedora, que no solo oye, sino que vive el tango. Laura vive el tango, y no solo lo vive, sino que lo baila con pies danzarines. No voy a abundar en citas de la lectura de su libro, ustedes tienen que leerlo, o en la enumeración de los 68 o 70 títulos de este volumen. De antemano, todos anuncian que tendrá un segundo tomo con la otra mitad que le quedó faltando. El libro me atrapó. Este libro escrito por la sesudez de una socióloga, con la gracia de una gran poeta, con el conocimiento de una literata, con la mirada de una mujer, con la sensibilidad de una tanguera, con el buen gusto en su conjunto al escoger unos pocos tangos del inmenso caudal de títulos tangueros, más de 60.000. Con un maremándum de escogencia en este universo que permite disfrutar piezas escogidas a todos nosotros, sin perderse en análisis demasiados puntilludos que nos permite avanzar y poner siempre una mirada a la cultura. Es un libro que se lee con deleite, en capítulos que están sometidos a la extensión de una columna periodística que no aburre, y quizás constreñidos por ese aspecto, dejando al lector con ganas de más. No cae ella en el camino fácil para el escritor y farragoso para el lector de a veces ostentosa erudición que opaca el valor de muchos libros. Es un libro que se deja leer en varias veces, decaer periódicamente en algunos capítulos, tener en la estantería de la biblioteca como documento de referencia y sobre todo oír una y mil veces los tangos propuestos por ella en esta obra. Felicitaciones, Orlando Ramírez Casas por Casas. Un aplauso. Bien, señora Laura, ¿por qué la emoción? Bueno, si le vuelvo a decir, vuelvo a llorar, no, porque hay gente aquí que hacía tiempos que no veía, que no veía, y de pronto más adelante cuando me pase toda la emoción voy a decir, son todos, pero sí
gente que estuvo muy cerquita a mí en muchas cosas y me despiertan recuerdos. Y bueno, ahorita cuando me pase todo le cuento quiénes son. Son todos, pero hay especiales. Por ejemplo, está mi compañera de la escuela, Gladia. Ella estaba muy joven y yo ya estaba a punto de jubilarme. Y se casó, y entonces yo antes de casarse todos los días le decía, le faltan tantos días. Y después cuando estaba en embarazo me tocó estar con la niña, me tocó todo el embarazo de ella, una excelente compañera y amiga, muy querida. Bueno, y hace tiempo que no la veía, que nos hablábamos pues por la red, pero pues me trajo como mucha emoción la gratitud de lo querida que fue ella. Está Carmenza, Mencha, con ella me fui a la Argentina en carro. Imagínense, fuimos desde aquí hasta Bariloche. Nos fuimos veinteañeras, cogiendo bus en distintos puertos donde nos cogieran la noche. Todo el cono sur estaba lleno de dictaduras militares. Los papás de nosotros se quedaron muertos del susto. Volvimos sanas y salvas, a pesar de que la anfitrión en Buenos Aires, apenas que nosotros nos vinimos, lo detuvo la dictadura y lo llevaron a un campo de concentración. Eso lo supimos después. Entonces, imagínense, con ella visité yo una de las patrias del tango. Están aquí las familiares de mi esposo, las hermanas, una familia muy querida, mi esposo también. Y Ludia, compañera de la universidad, una mujer muy inteligente, yo digo que ella es como una Madre Teresa de Calcuta. Y está con ella Budiela, y de ella sí no puedo decir nada porque así yo voy a llorar. Más tarde, cuando me pase toda la emoción, diré por qué. Está Jimmy, que me acompañó al Uruguay cuando los 100 años de la comparsita. Yo lo llamé y él estaba hablando con un hermano, me dijo, es que estoy en la línea. Yo le dije, es que me invitaron a Uruguay, necesito que me acompañes. Él dijo el hermano, Alberto, adiós, que me voy por Uruguay con mi amiga. Y entonces después me invitaron a Manizales y también, entonces ha sido mi compañero, fuimos pues compañeros de la universidad toda la vida. Emilio Alberto, el escritor, a mí me tocó cuando estaban empezando a leer, aprendiendo a leer, lo veía en la casa siendo muy niño, leyendo la prensa, una familia muy cercana, con una mamá muy inteligente, muy querida, el papá familiar. Están mis primas por el lado de mi papá, que mi papá fue pues el de los tangos, el de la vitrola. Clarita, mi hermana, que ha sido como un ángel, Lina de la red de tango, tan querida, y todos los demás amigos que me acompañan. Entonces sí, estas son todas las emociones y me queda faltando una que todavía no puedo decir. Bien, miren que esta presentación no va de más a lo que es el libro. Cuando uno coge esta obra, que es grandiosa con mayúscula, uno empieza a encontrar la cantidad de referentes a la literatura universal, a la política, a las transformaciones sociales, a la economía y a la música como tal. Y en este caso, a la música llamada tango. Pero uno puede estarse decir, bueno, esto es mucha erudición, como nos dice Orcadas en el artículo que acabo de leer. Pero resulta que no. Con todo lo que Laura Bedoya mete en este libro, que es mucho conocimiento y mucha cultura general, siempre deja ver ese corazón que siente. Esa mujer madre, esa esposa, esa compañera, esa vecina, esa mujer que siente un país, que siente un continente y que por medio de sus artículos nos va dando pistas de que no es solo cerebro, sino que hay gran corazón. Entonces por eso le decimos gracias, y muy bien, y creo que con esas manifestaciones sensibles nos hace ver mucho lo que vamos a encontrar en el libro. Para mí el Cine Bandoneón es la prueba contundente de que Laura Bedoya ha leído muchísimo. ¿Estoy equivocado? No, sí, yo sí he leído. Es que
cuando uno estudia sociología teníamos que leer unos libros de casi como unos directorios y ya uno queda pues como enseñado, y además mi papá era muy lector, mi mamá, y el libro siempre estuvo pues en mi casa presente, ¿no? Nos ha gustado mucho leer. Y con una gran riqueza que así como ha leído bastante, la casa de ella tiene una biblioteca y comparte la lectura con su esposo, ha viajado. Y este libro es producto de todo lo que ha estudiado, de todo lo que ha leído, pero también de todo lo que ha viajado. Ya nos anticipó algunos viajes que ha hecho que como que uno le olvida y dice, yo quiero hacerlo, ¿cierto? Es una mujer sensible que al viajar y al leer ha sacado lo mejor, ha hecho un ejercicio ecléctico. Y en ese ejercicio de sacar lo mejor de la historia, de la economía, de la política y de la música, nos entrega unos artículos muy precisos que fue publicado en varios medios de comunicación, ¿cierto? Es eso el libro que estamos presentando hoy. Es un libro para disfrutar. Pero en el libro aparece un personaje en 2 páginas y yo quisiera que ella nos dijera qué personaje es y qué significa ese personaje para ella. Borges. Sí, Borges es mi autor preferido, además es mi maestro, porque cuando uno leía Borges lo manda a leer otras cosas, entonces él también me ha ayudado a enriquecerme, y sí, es mi autor preferido. Y bueno, cuando yo me jubilé, yo dije, yo tengo que hacer una obra social, porque si la vida me ha dado tanto, yo le tengo que retribuir a la sociedad. Y iba a la sala de invidentes de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, y esa sala se llamaba Préstame tus ojos, y el cuadro que presidía la sala era el de Borges, que una fotografía que tomó Jairo Osorio. Es un Borges sin corbata, cruzado, y yo toda la vida me morí por ese cuadro. Y un día fui a una marquetería y lo vi, y yo dije, ay no, ¿qué está haciendo este cuadro así tan lindo? Me dijo la dueña de la marquetería. Ese cuadro lo trajeron hace tiempo, si nunca lo han reclamado. Si quiere usted le manda a poner el vidrio y se lo lleva, pero si aparece el dueño lo devuelve. Yo dije, claro. Y bueno, me lo llevé para la casa y nunca apareció el dueño. Y también, no, es que la marquetería la cerraron. Y entonces, como él quería poner ese cuadro, porque yo lo tengo en mi biblioteca, le pedimos permiso a Jairo Osorio, el autor. Y él me dijo, ¿y usted por qué tiene ese cuadro? Si ese cuadro está marcado. O sea, yo hice 20 fotografías, una para Carlos Gaviria, otro para Jaime Jaramillo Paneso, y etcétera. Dígame qué número es. Entonces yo le dije, mira, muy raro, es bueno. Entonces pues nos permitió publicarlo, le pareció muy bonita la historia, y bueno, ya preside mi biblioteca. Y sí, me gusta mucho leer a Borges, y es verdad que ha sido mi maestro. Y hay una cosa muy graciosa con los tangueros, porque casi todos los tangueros dicen que a Borges no le gustaba el tango, y a Borges sí le gustaba el tango, y escribió mucho sobre tango, y era amigo de Homero Manzi, y a la casa de él cuando él estaba niño iba Evaristo Carriego, que se llamaba el poeta del bar, el poeta del tango, y él el primer ensayo que escribió con una beca que se ganó fue sobre Evaristo Carriego. Y entonces me da mucho golpe porque yo escribo mucho sobre Borges, y la gente en Facebook y en Twitter me pone, pero a Borges no le gustaba el tango, y yo digo, no lo han leído, se ve que no lo han leído completo. Y con eso me acuerdo yo de una anécdota de Pablo Gallinazos, que puso al hijo Eneas, y el hijo le hizo el reclamo, y entonces él le dijo, no, si alguno se burla de usted y le dice, Benítez Eneas, es porque no se ha leído la anécdota. Entonces yo digo lo mismo, cuando me dicen a Borges no le gustaba el tango, quiere decir que no se han leído a Borges. Entonces vamos a leer Decime Bandoneón y vamos a entender por qué la importancia de Borges aquí y que verdaderamente le gustaba el tango. ¿Cómo empezó Laura Bedoya a meterse, a apasionarse, a vivir, a soñar, a suspirar el tango? Pues a mí toda la vida me gustó. Yo era la cantante de la universidad, de las compañeras. No es que fuera buena cantante ni nada, pero cantaba y sonrollaba la guitarra, y se me pedían todos los tangos como si yo fuera pues música o cantante, y yo los cantaba, y toda la vida canté donde quise los tangos.
Y él me gustaba desde niña. Es que en mi casa eso se oía como un corriente, pues no era que fuera una música distinta, era una música del diario. Me gustó ya después, cuando empecé a bailar tango, me presenté a un concurso a la alcaldía con un estudio sobre Evaristo Carrizo y lo gané. Y entonces sobre eso hicimos una obra de teatro. Después hicimos otro ensayo sobre Hombre de la Esquina Rosada, un guión para baile y teatro, también me lo gané y también lo presentamos. Y así entonces tenía que estudiar mucho y seguir. Pero como uno no puede estar haciendo guiones a toda hora porque no hay quien esté montando, porque no hay plata, porque los teatros cobran mucho, los directores, los coreógrafos, entonces yo dije, no, te voy a dedicar a publicar y empecé a publicar. Bueno, muy bien. Cuando la obra llegó a la editorial, una colección muy interesante y bastante grande de artículos de prensa, muy bien elaborados, y en el camino fuimos dándole un orden, ¿no? Entonces quedó de la siguiente forma, que es lo que ustedes van a encontrar en el libro. Todos los artículos que hablan sobre autores, los artículos que hablan sobre el tango y la literatura, ya ella nos hablará más adelante, porque hay una conexión fuerte entre el tango y la literatura. Nos va a hablar de algunos tangos, unos representativos, sobre la historia del tango, que viene en el cuarto lugar, para los que apenas estamos dando los pasitos en este género musical, entonces ahí vamos a aprender bastante. Luego vienen algunas mujeres del imaginario del tango, que también es un tema polémico siempre porque es una defensora del papel de la mujer en la música. Luego vienen temas que la han inquietado, luego guapos y compadritos, de ese me gustaría que nos hablara también algo. Y bueno, algo particular también del libro, que ya lo dijo en el video inicial, es que a lo largo del libro se ubicaron unos códigos QR, pensando en los que no somos expertos en tango, porque con este libro vamos a escuchar el tango, nos vamos enamorando de esa música. Entonces es un libro muy interactivo que sé que van a disfrutar y podemos decir que van a escuchar. Entonces, todos invitados a disfrutar de cine bandoneón. Sé que algunas personas se tienen que retirar pronto, entonces me gustaría adelantar un poquito si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Y retomamos y seguimos con el diálogo con Laura Cecilia Bedoya, escritora de cine bandoneón. Andrés. Bueno, buenas noches. Sí, soy Andrés Redondo, habitante acá de Belén, también amante de los tangos. Estoy aquí con mi galladita, pues, tanguera y mi compañera, también le gusta el tango. Yo quisiera hacerle un par de preguntas. La primera, me llama mucho la atención el subtítulo del libro, porque aquello de por el tango y la cultura, ¿cómo se acerca usted al tema de cultura desde su mirada de escritor y de sociólogo? Y la otra es cómo se hace posible, cómo es posible construir un libro novedoso sobre un tema tan recurrente como el tango y tan como omnipresente. De hecho, mi compañero Iván Dayo, que está aquí presente, él está paso a paso escribiendo también un libro sobre tangos, y esa es un poco también la intención como de venir un poco a compartir con ustedes y tratar de aprender un poco de ese camino que usted ha tenido, Laura, para construir su obra. Gracias. Entonces le contesto primero el de la cultura. A ver, el del viaje por el tango y la cultura es del doctor Andrés Valencia, porque él fue uno de los que me revisó el libro y entonces me decían, no deje solamente de cine bandoneón, porque usted no va a hablar solamente del bandoneón, usted está hablando de otros asuntos. Entonces el doctor Andrés me dijo, como usted tiene tanta interacción ahí con pintura, con literatura, con filosofía, con tanta cosa, entonces póngale que por el viaje y la cultura. Porque mira,
cuando yo hablo, por ejemplo, del tango Tormenta, aullando entre relámpagos, yo oí ese tango y ahí mismo oí el grito de Monk. Acuérdese que Monk dice que no sabía que ese grito en la tormenta cómo había salido. Bueno, de La Costurerita que dio aquel paso, que es un poema que yo he trabajado mucho, porque yo trabajo mucho las milonguitas, me acordé de Las hilanderas del libro de Velázquez, donde está el grito de Arané, de la metamorfosis de Ovidio. Entonces, por eso, que aparecen muchas cosas de la cultura, está ese título. Y el otro fue como me nació escribir así, porque yo había visto que en tango se ponían muchos datos. Por ejemplo, se ponía, nació en tal año, se murió en tal año, escribió tales tangos, los cantó en tal parte, con tal orquesta, en tal año el bandoneonista fue tal, se fue este bandoneonista y llegó este otro, en fin, era mucho dato. Y yo decía, hombre, pero ¿cómo no hay un marco cultural o un marco poético para hablar de estos tangos? Donde, por ejemplo, en el tango Trenzas, de Homero Expósito, donde dice trenzas con color de mate amargo, pues ahí están presentes los simbolistas, y ya había dicho ahora pues que Rubén Darío. Entonces esas fueron las cosas que a mí me movieron a, por ejemplo, en el tango como abrazaba un rencor, ese sentimiento metafísico, ahí está Ciorán. Entonces todo eso, lo de los tangos, lo que me... Y bueno, como les había contado antes, que yo soy guionista y que también feminista, entonces oía muchos tangos donde hay maltrato a la mujer, insulto, castigo, muerte. Entonces yo hacía ahí mismo un guión en la imaginación, y yo a muchas mujeres les empaqué la maleta, a otros les mandé para comisariar mis guiones imaginarios. Entonces esa fue la relación que hice con los... No sé si quedó bien. Bueno, gracias. Buenas noches. Laura Cecilia, yo le quería preguntar dos cositas sencillas que quiero que me cuente. ¿Cuál es el tango, aparte de Sur, el tango que más le gusta? ¿Y por qué? Y la segunda, de todos los tangos que conoce, ¿cuál es el que más le costó interpretar o entender? O si le ocurrió eso, sí. Bueno, el tango Sur me parece que es un himno y es muy hermoso, pero no es el tango que más me gusta. El tango que más me gusta es Lejana Tierra Mía, porque es la historia del tango, porque es la nostalgia del inmigrante, porque Buenos Aires, porque Argentina y Uruguay son pueblos trasplantados de inmigrantes, sobre todo europeos. Claro que también hubo migración del campo a la ciudad, los esclavos que llegaron a los puertos del Río de la Plata, esa nostalgia de la ausencia. Entonces, es lejana tierra mía, bajo tu suelo quiero morirme un día. Eso era lo que decía Homero en la Odisea. Homero muchas veces decía que quería ver la luz del regreso. Entonces me parece que el componente básico del tango es la nostalgia. De hecho, la nostalgia inauguró ese género nostos que nació después de la guerra de Troya, que es de los regresos. Entonces ese es el tango que más me gusta. Además, en una parte, cuando Gardel empieza a cantar Silencio de mi aldea, hay como un habanero. Entonces yo pues con ese tango me muero, y entre otras cosas casi nunca lo digo porque me da muy duro. Bueno, ¿y qué fue la otra pregunta, Iván? Si algún tango, el tango que más le ha costado interpretar, si lo hubo, si le pasó de esa manera. Bueno, me asombró el aguacero de González Castillo, porque habla de la pampa. Muy hermoso, cómo van los bueyes, cómo amenaza el aguacero, cómo se siente el canto del tero. Entonces a mí me parecía mentira que eso pudiera existir, esa belleza de descripción de la pampa, porque la pampa para nosotros es un mito, es como otro mar que tiene la Argentina. Fue en ese sentido, por el asombro, pero entender la letra no me ha dado idea, pues, o sea, no es que sean fáciles, sino que como me dedico a estudiarlas, y hay pues tanto lunfardo, tanto resbe, y tantas cosas que uno alcanza a entender por la cultura de ellos,
entonces sí los he tenido que... Por ejemplo, se da un par de mates Catalina, que es el tango Amablemente, es una milonga, donde él la mata con 35 puñaladas, porque ella le fue infiel. Entonces, se va un par de mates Catalina, yo lo entendí mal, y después un uruguayo me explicó que no eran 2 mates, sino que era que se servía 2 veces la jarrita. Entonces, cosas así de la cultura de ellos que uno no entiende. En otro, cuando hablé de Bernardo, que me recuerda a mi primo Julio, que tampoco está, que cantábamos Clavel del Aire chiquitos. Borges le dedica un tango, Borges le dedica un soneto, y habla de cuando se va, de se toma el mate, y tiene unos términos también que hacen referencia a la cultura del mate que yo pues no entendía, entonces me explican, como por ejemplo el mate se puede tomar mucho en solitario, y él dice volcancito que humea, porque como el mate es como un volcancito. Bien, yo soy Juan Andrés Alzate. Una discusión que uno escucha mucho entre musicólogos es acerca de la genealogía del tango. Entonces yo alguna vez le escuchaba a un músico que es un historiador, pues de llegar a una conclusión tan extravagante como que al final de cuentas el tango es una mezcla de todo, pues es todo y nada a la vez. Pero bueno, dentro de lo que usted ha investigado, el origen del tango está en Argentina, o en Francia, o en Italia, o en el pueblo rock, como dicen algunos. ¿Qué sabe usted de la genealogía musical del tango? Vea, el tango tiene varios componentes. Uno de ellos es la habanera. La habanera es madre del tango. Eso ninguno hasta ahora lo ha rebatido. Otro ritmo, por ejemplo, el maestro Horacio Salas, que era un historiador, decía que el chotis, que tenía que ver en la formación del tango, pero no todos están de acuerdo con eso, con la habanera sí. Con la milonga. La milonga también tiene que ver con la formación del tango. Es que con las romanzas italianas, con las canciones que llegaron de España. En todo caso, la palabra tango viene de África, de la familia, de la palabra tangú, de la familia Níger y Congo. De ahí viene, el tango es un nombre africano. El tango es una palabra africana, la milonga es una palabra africana, las dos son africanas. Y el tango sí, como había tanta discusión como dice usted, entonces la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad y zanjó la discusión con lo siguiente: fue una mezcla, una hibridación de culturas, de los pueblos llegados del África, de los criollos auténticos, de los europeos que llegaron al Río de la Plata y que es una cultura urbana. Entonces todo eso dio nacimiento al tango. Entonces la habanera era un ritmo, como dice pues el nombre de La Habana, de Cuba, y rebotaba de puerto en puerto, lo llevaban los marineros y se mezclaba en los bailes. Entonces en los bailes fue mezclándose y fue dando, de hecho a la habanera en un tiempo le decían danza habanera, tango habanera. Entonces tuvo que ver en la formación del tango. Y ya pues, cuando le digo de lo que dijo la UNESCO, tiene que ver los pueblos del Río de la Plata, o sea, están ahí Uruguay y Argentina. No es que el tango sea argentino ni que el tango sea uruguayo. El tango nació en ambas ciudades, a los lados del Río de la Plata, producto de una ideación de esa mezcla de culturas. Hola, ¿sí me escuchas? Sí. Como feminista y como lectora, en mi caso, me ha sido en muchas situaciones difícil separar a las obras de los escritores o los artistas con respecto a muchas actitudes machistas y misóginas que entran en muchos conflictos morales. Entonces quería saber desde tu punto de vista cómo separas tantas actitudes machistas que se pueden encontrar en el tango o en la música en general, o desde qué punto de vista podríamos ver el tango como más a favor del feminismo. En realidad que casi toda la narrativa de la música está en el poder de los hombres, nunca ha habido una interacción entre iguales. Y como yo estudio el tango, entonces hablo del tango. En el tango pasó lo mismo, por ejemplo, no hubo mujeres en la dirección orquestal,
pues hasta hace poquito, digamos hasta los 60. No hubo mujeres que interpretaran instrumentos, fueron muy poquitas las compositoras, de las letristas fueron menos del 2%. Entonces, como tú dices, Mariana, en tantas cosas, cuando yo hablo de machismo en el tango, la gente me dice, ¿y la ópera? ¿Y el reggaetón? Y yo, no, pero es que yo estoy hablando del tango. En el tango ha pasado eso. El poder estuvo en manos de los hombres y la narrativa estuvo en manos de los hombres. Ha habido una corriente, después de los, digamos, 60, 70, de mujeres que tienen orquestas, que tienen festivales de profesoras, compositoras, escritoras, ellas divulgan. Y ha cambiado mucho el panorama, pero el tango clásico que vivimos de toda la vida sí estuvo en poder de los hombres. Y las letras había, como les conté que hubo ese proceso migratorio al Río de la Plata, que llegaron tantas gentes de otros países, llegaron muchos hombres solos, porque llegaban a explorar a ver cómo era el asunto allá. Entonces hubo, se buscaban sitios de encuentro, entonces encontraban en las casas de mercado, en los mataderos, pero las casas de citas eran también casas de conversación. Y como eran casas de conversación, eran casas de fiesta, y también se componían tangos en los prostíbulos. Entonces hubo unas letras muy burdas, hubo letras machistas, hubo unas letras que no eran bonitas para la mujer. Pero después, con la llegada de los poetas, el tango se enriqueció, porque empezó a llegar Rubén Darío, los simbolistas, en fin, las mismas escritos de Borges y de muchos. Entonces ya la poesía se enriqueció y tomó otro tinte muy distinto. Es decir, digamos, de los años 40 para acá es otra letra muy distinta, porque antes escuchábamos un tango donde le decían a la mujer pelandruna, bacanada, y así por el estilo. En cambio allá aquí están diciendo cosas, pues, unos poemas de una riqueza poética muy hermosa. Mi nombre es Jairo Arroyave. Primero que todo, mi reconocimiento a Laura por su extenso conocimiento sobre el tango. En segundo lugar, felicitar también a los promotores de la editorial por su buen desempeño. Muy buena la documentación, muy buena la presentación. Mi llamada atención es que una exposición tan importante, tan agradable, de tanto conocimiento, no haya tenido la suficiente difusión para que muchos que estamos comprometidos, digo yo, comprometidos con el tango, porque he vivido el tango no, he vivido con el tango por muchos años, y encontrarme yo con esta maravillosa exposición, con este trabajo tan hermoso, y encontrarme en escenario pues tan despoblado. Es la única, un bache que le encuentro yo a esto, porque pasó como difusión por accidente. Me he dado cuenta yo precisamente de que se estaba presentando este evento. Es lo único demás. Nuevamente mi reconocimiento, mi agradecimiento y mis felicitaciones nuevamente tanto al autor como los de la editorial. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esas preguntas. En torno al tema del feminismo hay todo un capítulo que tiene 9 artículos, se llama Algunas mujeres del imaginario del tango. Entonces, para que lo leas te va a gustar muchísimo. Hay un capítulo que a mí me llama mucho la atención y es divertido por la cantidad de notas y de asociaciones que hace a la vida cotidiana, y es temas que me inquietaron. ¿Algo decir de alguno de los artículos que están ahí? Yo tengo uno aquí que dice Historia de las alcobas. ¿Algo para decir de eso? Porque este es bastante curioso. Bueno, esa historia de las alcobas me inquietó por el tango Cuartito Azul. Entre otras cosas, cuando estuvimos en Argentina, el anfitrión, Florial, nos llevó al apartamento de soltero y era azul. Entonces yo cuando llegué le dije, ¡ay, Cuartito Azul de Mariano Mores! Pero en ese tiempo a los muchachos en Argentina no les estaba gustando casi el tango. Pero sí ahí mismo me acordé de eso. Entonces yo quería hablar algún día de Cuartito Azul,
Y dije, pero no puedo contar el tango como me solamente, pues porque ya la gente lo ha oído. Entonces pensé en buscar a Michelle Pegó, una mujer que es feminista, es historiadora y hizo un estudio sobre las alcobas, sobre cómo murió Carlos V, por ejemplo, el asombro y el rubor que siente la pareja cuando está entrando por primera vez a una alcoba, una cantidad de cosas muy bonitas. Y terminé con la parábola del retorno de Barbajaco, porque él cuenta ahí cuando estaban niños y los mandaron a coger frutas porque la hermana iba a tener un hijo. Si me permite, yo leo ese último fragmento. No ha sido la alcoba sitio único para el amor o para dormir. Barbajaco de parábola del retorno traza un retrato, una instantánea del momento en una inolvidable ocasión. Recuerdo, éramos 5. Después, una mañana, un médico muy serio vino de la ciudad. Hizo cerrar la alcoba de Toña y la ventana. Nosotros indagábamos con existencia vana y nos hicieron alejar. Tornamos a la tarde cargados de racimos, de piñuelas, de uvas y gajos de arrayán. La granja estaba llena de arrullos y de mimos, y éramos 6. Había nacido Jaime ya. Entonces, esas son cosas que me van llevando a otros temas. Miren la grandeza de Laura Bedoya y del libro de Cine Bandoneón. Empieza uno a leer un tema y uno dice, bueno, va a tratar ese tema. Uno espera eso. Pero resulta que ese tema lo trata tocando elementos muy sencillos, resaltando un cuadro, viajando a una obra de la literatura universal, luego devolviéndonos al tango, al tema inicial, hablándonos de un tango, nos resulta hablando de 2, 3 más. Entonces uno queda enriquecido totalmente de cultura. El título, un viaje por el tango y la cultura, y yo diría que con la cultura general grandísima que tiene. Entonces es un libro que definitivamente uno no se duerme, sino que más bien se pellizca intelectualmente y dice, miren todo lo que tengo por aprender, por explorar. Esa es la grandeza de Cine Bandoneón y la bella que le hacemos, porque definitivamente ser capaz de reunir todos esos elementos de esa forma tan grande y literatura definitivamente, siendo unas columnas para diarios muy precisas, deja ver y volar bastante la imaginación como el tema que nos acaba de tratar. ¿Qué viene ahora, señora Laura? Porque ya el libro, ahora ¿qué más viene con el trabajo de la obra? No, pues cuando íbamos a publicar el libro yo le hacía a él ver todos los artículos que tenía, pero quedaba el libro muy voluminoso, porque yo publiqué mucho tiempo en El Mundo, yo publiqué hasta que dejaron El Mundo. Entonces dije yo, no, eso queda muy asustador, y entonces sacamos unos capítulos y ahí quedaron para otro volumen. Ya no, y yo sigo escribiendo y ahí. ¿Es la primera publicación? Sí. Pues de libros, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha sentido con ese libro? No, pues muy contenta. Muy contenta con el libro, pues porque es que además, bueno, en mi casa mis hijos, mi esposo me alentaban a que escribieran, los amigos, y me decían, no vaya a dejar eso así, pues eso en hojas sueltas, y ya contenta, y ya quedo contenta. Muy bien. Hay elementos que uno desconoce totalmente de esta música, pero definitivamente uno la escucha y se va a Argentina. ¿Qué tiene el tango típico de la cultura de Argentina y de Uruguay? ¿Algún elemento que diga por qué uno lo asocia? Es que uno asocia el tango y ya dice no solo porque por Gardel y todo, sino como que hay unos rasgos culturales o no los hay.
Lo que pasa es que, como le dije ahora, eso es un proceso de hibridación. Allá llegaron en su mayoría italianos, españoles, polacos, rusos. Además es que hay que pensar que cuando llegó ese mundo de gente, llegaron muchos idiomas, porque imagínense cuántos idiomas llegaron de España: el valenciano, el gallego, el vasco, el catalán. Mire, un solo país con tantos idiomas. Lo mismo pasaba con Italia, porque Italia no estaba unificada. Entonces estaba el calabrese, el milanés, una cantidad de cosas. Todos esos giros, bueno, y como la gente, a ver, hablemos del sueño americano, ¿no es cierto? Casi todo el mundo se quiere ir para Estados Unidos a conseguir unas mejores condiciones de vida. En los 1880, por esa época, se hablaba de hacerse en América, y la gente se iba a ir para la Argentina y para el Uruguay. Si ustedes leyeron el libro Corazón, de los Apeninos a los Andes, Marco, la mamá de Marco, se va para la Argentina a trabajar en una casa. Y tantas historias que uno lee. Entonces, no solamente llegaron distintas culturas, llegaron distintos idiomas, y estaban ilusionados con una vida muy, pues con lo que decimos nosotros, con el sueño americano. Ellos se llamaban hacerse en América, pero eso no fue tan fácil, a ellos les tocó muy duro, empezando que la vivienda era precaria. Entonces ellos llegaban primero a un hotel. Ellos llegaban de un viaje de 3 meses al puerto. En el puerto los recogía un carro y los llevaba al hotel de inmigrantes. Allá se quedaban 5 o 6 días. Y después empezaron a buscar viviendas, por lo general a los conventillos. Los conventillos equivalen a los pasajes que tenemos aquí o a la vecindad del Chavo, que era una casa con un patio central, alcobas alrededor, de 3 por 4 metros, donde se hacinaban 5 y 6 personas, con un solo baño para todos. El patio del conventillo era el sitio de encuentro de todos, tenían que cocinar en la misma pieza. Y entonces usted se imagina más de 20 lenguas en una casa grande. Se imagina cómo sería nazi infarto, donde encontramos esas palabras que muchas veces uno no las alcanza a entender: caracanfonfa, broca, bacanazo, etcétera, etcétera. Entonces, típicos que es todo, porque es que eso fue una hibridación. Y inmigrantes llegaron tanto a Buenos Aires como a Montevideo. Fue más que, o sea, llegaron a los dos países, pero las ciudades, como siempre, sabemos que son las que más atrapan población. Entonces, era una mezcla de culturas. Inclusive yo, que veo tantas cosas de esto, habían entrevistado a un gallego, y entonces él contaba que cuando él estaba recién llegado a Montevideo, pues hablaba el gallego, pero llegaba a hablar en español, pero cuando estaba bravo se hablaba en gallego. Entonces imagínese usted esa cantidad de idiomas y además la gastronomía. Es que imagínense todo, ellos comen pascualina, ricotas, las pizzas. Para ellos la pizza era normal, bueno, es como cuando llegó aquí, que era una cosa que no era de la gastronomía de nosotros. Entonces, los acentos, el acento argentino, el acento uruguayo, mire, son muchas cosas. O sea, una sola cosa que yo diría, no, el tango es el producto, el término de hibridación se lo debemos a Ernesto Sabato. Una hibridación de muchas culturas y de muchas músicas, como le digo, la habanera, la milonga, y eso se fue mezclando ahí, porque cuando ellos se reunían en los patios de los conventillos y en las fiestas populares, ellos no se podían conversar, porque es que eran muchos idiomas. Entonces, ¿qué hacían? Bailar y cantar las tonadas que traían de sus pueblos: mazurcas, polcas, chontís, valses, milongas, los mismos candomberos. El que vino a rescatar los mismos candomberos, bueno, mucho antes otros, pero Piazzolla, cuando hizo María de Buenos Aires, le puso ritmos candomberos para que se acordaran que ellos tuvieron que ver con la formación del tango. Y esos ritmos candomberos son de los pueblos venidos del África, que esos sí no llegaron como inmigrantes, sino obligados y esclavizados. Muy bien, mire la cantidad de conocimiento y de referencias que tiene la obra Cecilia Bedoya. En la sociedad actual hay como un desprestigio, digámoslo así, o un poco valor al intelectual, a
con la mujer que es capaz de reunir mucho conocimiento y con ese conocimiento oriental. Pero miren lo necesarios que son los intelectuales y lo grandiosos que son para darnos luces. Pues yo me atrevo a decir que Laura Bedoya con este libro nos deja ver definitivamente que es una gran intelectual, una gran lectora, conocedora, y yo pago lo que sea porque sea mi profesora, porque una profesora así uno se divierte y aprende, un buen profesor que tiene bastante bagaje cultural. Pero quiero anotar aquí en que para el intelectual escribir es dar referencias múltiples y saberlas hilar como una colcha de retazos, y eso lo logra ella muy bien en este libro. Al punto que se me olvidó mencionar algo, nos lleva a los sitios especiales. Yo nunca he ido a Argentina, pero con vecino bandoneón caminé algunas calles. Es más, también me llevó a Cuba y a algunos rincones, algunos espacios. Nunca he entrado a un prostíbulo y creo que nunca lo voy a hacer. Y entré a uno, ¿sí? Con el tango, con toda la realidad de la mujer y su conflicto, en su época, y nunca me emborrachaba al quedar al punto de salir a bailar. Ahí lo sentí, ¿cierto? Y también en protestas, en cuestiones sociales, en transformaciones, eso lo vive uno con este libro. Pero como el intelectual es capaz de hacer esa colcha de retazos de muchos elementos, el literato une muchos elementos para no solo dar información, sino llevarnos a nosotros a sentir las situaciones, los olores, los colores, las emociones. Entonces uno podría decir al leer de Señor Bandoneón que también es una obra de literatura, y de muy buena literatura, porque la obra nos permite experimentar eso que les acabo de decir. Si de Gabo decimos que nos lleva al olor a la guayaba, uno aquí siente el traguito, el aguardiente, el trago especial, la cerveza, pero también siente el olor al libro, el olor a la literatura, el olor a un río, a una situación de barrio, como también a un abolengo y una fiesta de alta alcurnia, donde la gente se reunía a conversar de muchos temas y a escuchar esos tangos que tenían sentido, que decían algo. Y que, bueno, dice Laura en alguna de las entrevistas que le hicimos que llevan a la nostalgia también como parte de la vida. Entonces nos hace sentir, nos hace comprender, nos hace estar en ese lugar. Entonces la felicito, muy buena intelectual y muy buena literatura. Un aplauso para ella. Gracias, Nelly, pero vean, yo quiero que más bien que diga que yo soy estudiosa del tango, intelectual no. Esa palabra es muy grande y yo conozco muchos intelectuales, pero si lo estudio, si soy estudiosa de tango y tampoco soy escritora, hago ejercicios de escritura. Para ser escritora se necesita derramar mucha sangre, me falta, y me falta, no soy intelectual, pero sí lo estudio. Y bueno, con lo de la nostalgia le cuento que la palabra más afín al tango es esa. Y los primeros tangos de Gardel, Volver, Lejana Tierra Mía, Mi Buenos Aires Querido, todos están entonados en ese género literario que es el nostórico, que fue el que nació después de la Guerra de Troya. Me preguntaba qué tiene la cultura argentina típica que una mucho con el tango. Viajamos unos kilómetros, unas naciones, y llegamos a Colombia. Y en Colombia nos ubicamos en Medellín. Definitivamente el tango tiene bastante que ver con Medellín, como lo dice el cronologista del libro, y que está ahí en la contraportada del libro. Entonces, señora Laura, ¿qué tiene de Señor Bandoneón de Medellín y el tango en Medellín? Bueno, vea, es que, como dije, que el tango nació de la nostalgia de esos inmigrantes. Medellín tuvo muchos inmigrantes. Cuando se estuvo en la estación del ferrocarril en Guayaquil, como era un puerto seco, sin río, pero era un puerto, llegaban muchos viajeros de distintos municipios. Entonces ahí los negociantes dijeron que se podían poner cantinas y cafés, y como los discos que se importaban eran de tangos, era lo que se oía. Y entonces instaló también en la nostalgia del inmigrante, que se venían a Medellín. ¿Por qué? Porque hay centralización y porque todos los pueblos no tienen buena educación ni buena salud, por la violencia, por tantas cosas. Entonces eso fue lo que hizo también que pegara
el tango en Medellín, y hubo un centro donde se dio el tango con todos los extranjeros que llegaban, fue en Guayaquil, y se irradió porque de ahí salían buses a todos los barrios. En los barrios donde terminaban los buses, en las terminales también había cantinas, en ese entonces no decíamos rocolas, sino pianos, surtidos a la orden del día con los tangos que se importaban. Entonces sí, en Medellín pegó el tango también por esa nostalgia. Cuando vino Gardel a Medellín, allá a Medellín le gustaba el tango. La llegada de Gardel lo incrementó, la muerte más, porque aquí nació el mito. Es lo único que no se discute de la historia de Gardel, que murió en Medellín. Es lo único, y aquí nació el mito. ¿Sitios para disfrutar tango aquí en Medellín? Muchos, vean, está el Homero Mansi, la esquina Homero Mansi, que queda en el centro. Está la Tanguería, que es un sitio nuevo donde hay orquestas jueves, viernes, sábado y domingo. El Café Alaska, el Málaga, Pacho, adiós muchachos. Estaba el patio del tango que cerró con la pandemia. La Casa Gardeliana. En Bello también hay sitios para cantinas para escuchar. Bello no es un tanguero, han cerrado. Ustedes, yo no sé si se leyeron aire del tango de Manuel Mejía Vallejo, que dice que Aguayaquil se lo llevó el ensanche. Bueno, muchos municipios que tenían también cantinas y tangueras también se las llevó el ensanche. Las de Vigado, sí. Sí, aquí hay muchos sitios donde me coge así de sopetón. Pero lo que yo sí sé es que en este momento hay 18 orquestas de tango en Medellín y son orquestas típicas. Que ya sí hay mujeres bandoneonistas, mujeres directoras o orquestas de mujeres bandoneonistas, mujeres violinistas, mujeres que han ido a estudiar a la Argentina con Ramiro Gallo del Arranque. En fin, ya aquí las mujeres sí, cantantes, bailarinas, red de tango, Lina es una de las red de tango, es emprendedora, tiene unas agendas hermosas. En fin, sí, las mujeres en Medellín, yo tengo unas publicaciones de las mujeres en Medellín, que apenas llevo 5 capítulos, pero es impresionante el empoderamiento de las mujeres en el tango en Medellín. Bueno, muy bien. En torno a la convocatoria que se hizo para hoy, fue amplia, el problema pues que la gente siempre pone alguna excusa o algo. Tendremos que reforzar para invitar más, y espero, señora Laura, que volvamos a repetir un espacio como esto. Podemos pensar en otros lugares de la ciudad y en otras ciudades. Y a ustedes que nos acompañaron hoy, los que nos están acompañando en las redes sociales, pues para que cuando hagamos la invitación, no solo nos acompañen, sino que traigan algún amigo, algún compañero y las asociaciones para que sean presentes. Y creo yo, señora Laura, que quedamos debiéndole a todos los seguidores y a todos los lectores de Decime Bandoneón un tú a tú con alguien muy experto en tango, que en lugar de yo esté aquí entrevistando. No, yo había quedado debiendo un saludo, y es a Rudiela, que es la hermana de una de mis mejores amigas que ya no está, y que era la que me acompañaba a toda parte. Entonces yo iba a presentar una canción, y la primera que estaba allá era con su sonrisa. Ya sé. Bien. Yo quería terminar que nos dijera definitivamente el tango, qué significa en la vida de Laura. ¿Sí? ¿Qué significa el tango para usted, señora Laura? Pues como le dije, la nostalgia. Entre otras cosas, yo casi no hago tangos. Yo escribo oyendo mambo, porque a mí el tango me da mucha nostalgia, porque me recuerda a mi papá. Es más, yo no puedo ir a Canaro. Los valles de Canaro a mí me dan a la vida, porque es un recuerdo muy vivo de mi papá, de la niñez, y pues sí, oigo tangos, sí, pero no soy como la que se sienta. La hija mía se llama más tangos que yo, y un hermano que tengo, que se conoció hace poquito, es impresionante. Yo casi no oigo tangos, porque sí, tengo que, ayer, cuando vean, si compran el libro y lean a Federico Silva en La Estación de Amor, se van a dar cuenta lo que significa para mí el tango. Estaba escribiendo y estaban diciendo de Federico Silva, La Estación de Amor, casi que llego a pagar esa grabadora. Eso es.
pero pues ahí está la nostalgia en todos los días de la vida. Bien, señora Laura, uno de los escritores de la editorial que publicó con nosotros hace 2 años un libro muy bueno sobre la importancia de la apreciación musical, que es el libro Neuromúsica, que se lo recomiendo a todos ustedes, una obra fantástica que nos enseña definitivamente a sacarle más provecho a la música, a todo tipo de música, independiente del género. Nos dice que es capaz uno de sacar lo mejor de la música y con eso tener elementos pues, para vivir mejor. Él le mandó este libro. Muchas gracias. Es de Martín, que lo disfruten y lo recomiendo, es un libro muy bueno. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañar a la Universidad de Bedoya. Ojalá adquieran el libro, se lo lleven como firma. Y les tengo una muy buena noticia. Uno gasta mucho tiempo pensando qué va a regalar en Navidad, pues ya no tienen que pensarlo, porque el mejor regalo en Navidad es un libro. Regalen cultura, regalen vida, regalen libros. Y ojalá que sean libros de la editorial Libros para Pensar y de la Gradera. Para todos, muchas gracias. Me acompañaron con el de la Surta. Yo creía que podíamos terminar si un tango fuera el que sintetizara el día de hoy cuál estamos haciendo por qué. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar acá con la señora Laura, los que deseen el libro y con la firma. El que desea adquirir el libro con la línea aquí, entonces, para que se lo lleven. Hemos terminado ya porque aquí hay un horario específico y no se olvida. Queda pendiente un próximo encuentro en el que estará la señora Laura Tuato con los expertos en el tango, con muchos más amigos, con las asociaciones tangueras de acá en Medellín, y también, ojalá, una presentación de baile y de canto. ¿Listo? Y próximamente, ojalá, un doble de Cinema León. Gracias al esposo, a los hijos, a los familiares, a todos un abrazo.